y otro 25% del 100% de la bilirrubina total corporal va a proceder de otras proteínas que también forman o tienen parte del grupo M. El 80% de las bilirrubinas va a provenir generalmente de la destrucción diaria de los eritrocitos y otro 20% proviene de la eritropoyesis inefectiva de la médula ósea y que no llegan a formarse completamente las células maduras, y en el hígado de las enzimas microsómicas de la P450 y el citocromo B5, que también participan, ¿no? En este 20%. Vamos a ver cómo es así, pues que también podemos dar origen a la bilirrubina. La bilirrubina también va a tener un metabolismo, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de este metabolismo, el metabolismo del pigmento biliar neonatal se va a dividir en dos procesos. Decíamos que el 75% o el 80% de la bilirrubina correspondía a la parte de la formación o destrucción de los glóbulos rojos y que el 20% provenía de la eritropoyesis, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto, vamos a ver ahora cómo se metaboliza en el recién nacido. Al pasar o al estar en el nivel de la médula ósea por el sistema retículo endotelial, pues va a haber un catabolismo de los eritrocitos. Y esto da como origen dentro del metabolismo al 75% del grupo M. Y la otra parte que decíamos de la eritropoyesis inefectiva, que ocurre a nivel de la médula ósea. Esa también va a participar, decíamos, el hígado, y algunas partes de la P450, el citocromo B, proteínas M, que van a dar como resultado el 25%, ¿no? O sea, 80 o 20%, porque finalmente la mayoría es por el catabolismo eritrocitario. Todo eso va a dar como resultado la producción de biliverdina. Aquí actúan también a nivel del sistema retículo endotelial unas enzimas que se llaman hemoxigenasa y la biliverdina reductasa. Estas van a favorecer que esta biliverdina se transforme en bilirrubina. La bilirrubina puede adherirse o agregarse a la albúmina sérica. Y bueno, dentro de este paso, pasar por el retículo endoplásmico liso, a través también hepático de la vía biliar, pasa al intestino por la circulación enterohepática y es desechada, ¿no? Por la vía fecal, generalmente a nivel o se desdobla en estercobilinógeno, pero antes de que se desdoble en estercobilinógeno, perdón, vamos a ver que dentro de la unión de la bilirrubina a la albúmina sérica en el interior del hígado, va a tener una proteína que es una proteína aceptora que permite que pase por el hígado hacia la parte intestinal y se transforme a través de la enzima glucuroniltransferasa en glucurónido de bilirrubina o también glucuronidasa. Y en este punto, ya una vez que es desdoblada en glucurónido de bilirrubina, va a dar lugar a lo que es la bilirrubina ya a nivel intestinal. Pasa una parte por el hígado, pero también otra parte por el retículo endoplásmico liso, que llegan finalmente a depositarse a la parte del intestino, y la bilirrubina fecal es lo que da el color a las heces fecales de todas las personas, sean neonatos, niños, adultos, adultos mayores. La bilirrubina es la que le va a dar ese color café. Eh, Evidentemente, en el ámbito pediátrico, pues hay un incremento, ya decíamos, en esta producción de bilirrubina, de tal manera que las evacuaciones del neonato van a ser de color meconio, es decir, van a estar teñidas completamente de color verdoso. Eso es normal en los primeros días de nacimiento, ¿no? Entonces, esta ya se llamaría bilirrubina fecal y tiene una cantidad mínima de estercobilinógeno, que es el que se desdobló a partir de la producción inicial de los grupos de la biliverdina. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro cuadrito que es muy específico, el otro ya es muy viejito, pero también es muy entendible. Y en este cuadrito, en esta tablita, vamos a ir viendo cómo, pues todo surge a través de la destrucción, o una parte, ¿verdad? A través de la destrucción del eritrocito.
El eritrocito, una vez que se destruye, libera hemoglobina. Esta hemoglobina se desdobla en hierro, globina y en el grupo M. Por su parte, el hierro y la globina van a dar lugar a la formación de nuevos eritrocitos. Y el grupo M, pues, da lugar a lo que conocemos como bilirrubina indirecta o no conjugada, porque todavía no ha pasado por el hígado. Esta es liposoluble y también es neurotóxica para el sistema nervioso central. Una vez que pasa por el hígado, decíamos que a través del ácido glucurónico y de la enzima glucuroniltransferasa, pues ya pasa hacia la parte del intestino donde se encuentra una bilirrubina directa conjugada, es decir, porque ya pasó por el hígado y entonces esta se considera hidrosoluble, ¿no? Y ya posteriormente pues se excreta, puede excretarse a través de las heces en su mayoría, pero también ha excretado a través de la orina. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente hablamos de la etiología de la ictericia neonatal. Dentro de la ictericia, bueno, puede ser que nosotros requiramos para diagnosticar y para conocer su etiología de unas bilirrubinas totales, de una biometría hemática, de conocer el grupo y el RH tanto del recién nacido como de la madre, de solicitar cuantificación de reticulocitos, de solicitar prueba de CUMS directo y frotis de sangre periférica. De esta manera nosotros vamos a poder conocer cuál es la etiología de esa hiperbilirrubinemia neonatal. Si el incremento de la totalidad de las bilirrubinas está determinada por un incremento en la bilirrubina directa o también llamada conjugada, pues las causas pueden ser sepsis, infecciones intrauterinas que se transmitan por la vía perinatal, como citomegalovirus, herpes, sífilis, toxoplasmosis, hepatitis B, enterovirus, rubiola, varicela, todas las infecciones intrauterinas que se puedan captar. Otra causa es la atresia de vías biliares, es decir, que haya nacido sin vía biliar, que no permita, obviamente, la distribución correcta de la bilirrubina. Otra puede ser por hepatitis de tipo inmunológica, por células gigantes. Otra que sea un tapón de bilis y que esté condicionando una obstrucción. Síndrome colestásicos, quistes de colédoco, fibrosis quística, la galactosemia o la deficiencia de la alfa-1 antitripsina pueden ser factores condicionantes de una hiperbilirrubinemia de predominio o carácter de bilirrubina directa o conjugada. Ahora, por el contrario, si tenemos una hiperbilirrubinemia donde el incremento esté relacionado con la bilirrubina indirecta, tendremos que solicitar la prueba de CUMS directo. Si la prueba de CUMS directa es positiva, significa que nuestro bebé está haciendo isoinmunización a RH, al grupo ABO u otro tipo de isoinmunización por el contacto con la sangre materna, ya sea porque la mamá es RH positiva y el bebé RH negativo, porque la mamá es A y el bebé es B, en fin, ¿no? Puede ser por grupo ABO o AB0 y por RH. Si la prueba de CUMS directo es negativo, tengo que considerar de mis laboratorios solicitados. ¿El hematocrito está normal o está bajo? Entonces tengo que estudiar la morfología de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y cuantificar los reticulocitos. Si hay alteraciones en los glóbulos rojos, pues ahí voy a diagnosticar que la causa de esta hiperbilirrubinemia puede ser por esferocitosis, por eliptocitosis, por estomatocitosis o por pinocitosis. Si la morfología de los glóbulos rojos no tiene alteraciones específicas, podría considerar alguna incompatibilidad a grupo o a subgrupo.
que no esté isoinmunizando. No hay incompatibilidad a grupos sin isoinmunización. No precisamente está isoinmunizando, ¿no? Sino que solamente es incompatible a grupo o a subgrupo. Si hay deficiencias de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de la piruvato sinasa u otras deficiencias enzimáticas como la talasemia y también la coagulación intravascular diseminada. Pueden ser causales de esta bilirrubina indirecta elevada con hematocrito normal o bajo. Si la morfología de los eritrocitos es normal, no tiene alteraciones en su forma, pues entonces puede considerarse que esa elevación de la bilirrubina indirecta es secundaria al acúmulo de sangre extravascular. Cuando nacen los bebés, acuérdense, cuando fueron a gineco, un mal trabajo de parto hace que los bebés nazcan con caput, ¿no? Y esos caputs no solamente pueden ser proceso inflamatorio, puede ser también un cefalohematoma que condicione que la sangre que está al interior pues vaya teniendo su propio metabolismo o su propia manera de liberarse y ponga ictérico a nuestro bebé. La equimosis u otras hemorragias también pueden ser causales de esta hiperbilirrubina. Otra causal es la circulación enterohepática, la estenosis pilórica, que es la hipertrofia congénita del píloro, que se acumula músculo hipertrófico a nivel del píloro, y eso pues condiciona que haya una deficiente circulación enterohepática, alguna oclusión intestinal, ya sea por meconio o por alguna otra condición, o genética inclusive, la deglución de sangre en el momento del nacimiento, ¿no? Generalmente ocurre, pues sí, por cesárea o por parto, el bebé puede deglutir sangre. En el mejor de los casos la vomita, pero en el peor de los casos la metaboliza y la convierte en bilirrubina. A nivel endocrino metabólico podemos encontrar el síndrome de Krieger-Najjar, que es muy común de una paciente con ictericia, la galactosemia, el hipotiroidismo y el hipopituitarismo. Hay otras condicionantes como externas también, como el uso materno de drogas y hormonas, el pregnanciol o a través de la leche materna que se van a pasar lo que la mamá consuma, y otros criterios que condicionan hiperbilirrubinemia, pues son los temas que ya hemos visto: el hijo de madre diabética, la ingesta inadecuada de leche materna, el síndrome de dificultad respiratoria o la asfixia, son temas que ya hemos visto. Entonces yo siempre les digo, el neonato se pone ictérico porque sí, porque no y porque también. De tal manera que ahora que vayan o ya están yendo a la práctica de pediatría, van a escuchar ictericia multifactorial. Oigan, tengo una duda. ¿A qué hora van a la práctica con el doctor Noé? Vamos como de 11 a 1, doctora. ¿De la noche? No, de la mañana. ¿A dónde? Al niño DIF. Nosotros Ah, igual ok. vamos al niño DIF, pero vamos de 10:30 a 11:30. No, Ah, de súper 10 a 11. bien. Súper bien. Es que como en el Istocline, perdón, en la plataforma Sílabus aparece que en el general. Dije, ¿a qué hora van? Porque yo estoy en la noche igual y nunca los he visto. Pero entonces vienen aquí. Excelente, qué bueno. Qué bueno, qué bonito. Está muy bien, qué bueno que vengan aquí a pediatría, a neonatos. Bueno, entonces van a leer dentro de los diagnósticos, por lo regular van a leer ustedes o van a encontrar ictericia multifactorial o hiperbilirrubinemia multifactorial. A veces sí podemos diagnosticar la etiología de una sola línea, pero muchas veces son varios factores los que el bebé tiene. Es hijo de madre diabética, es prematuro, tuvo dificultad respiratoria y tuvo sepsis o tiene sepsis, ¿no? Entonces es multifactorial, hay varios parámetros que se conjuntan en esta parte
queda la hiperbilirrubinemia, ¿no? No siempre es un solo diagnóstico. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ahorita con los temas que hemos revisado desde que comenzó el semestre, vamos a ver cómo tenemos varios diagnósticos que ya como estudiante sé hacer, ¿no? Si es prematuro, si no es prematuro, si tiene peso bajo, si tiene peso normal, si tiene asfixia, si no tiene asfixia, si tiene ictericia o hiperbilirubinemia, ¿de qué tipo es? Si tiene, ¿qué otro? Pues si es hijo de madre, si tiene hipoglicemias, si son hipoglicemias por ser hijo de madre diabética, si son hipoglicemias que también pueden ser multifactoriales. Entonces, a algunos yo sé que no les gusta mucho la pediatría, pero en realidad son temas sencillos que nos permiten conjuntar en una sola persona a lo mejor muchos diagnósticos, ¿sale? Podemos encontrar muchos causales y muchos diagnósticos en un mismo neonato. Vamos a ver la que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las formas de presentación. Puede ser una ictericia que sea fisiológica, una que sea no fisiológica. También podemos considerar que la ictericia que no es fisiológica pueda ser de tipo precoz. Entre un pequeñito se ponga ictérico de una forma más temprana, más posibilidades evidentemente tiene de no ser fisiológica y de tener alguna situación condicionante. Dentro de esta ictericia precoz que es no fisiológica, tengo que evidenciar cómo está su CUMS. Es muy importante porque si mi paciente está haciendo su inmunización, pues es una situación de gravedad, ¿no? Que lo puede llevar, pues inclusive a desencadenar la muerte. Tengo que saber si es un CUMS positivo o CUMS positivo y cualquier incremento o aumento de la bilirrubina que pueda requerir fototerapia, también tenemos que documentarla, ¿no? Es otra forma dentro de las ictericias no fisiológicas que pueden requerir, pues, incremento de la necesidad de luz UV para poder metabolizar pues esta bilirrubina. Y pues también tengo que ir viendo que la tasa de incremento de la bilirrubina total puede ir de manera fisiológica en un neonato incrementando hasta 0.2 miligramos por decilitro por hora. Igual de manera fisiológica en respuesta a cualquier condicionante, de manera tal que yo tengo que analizar muy bien mm, cuál es la pauta a seguir o en qué percentila está para poder dar el tratamiento que el paciente requiere. Tengo que evidenciar dentro de la forma de presentación no fisiológica qué signos de enfermedades subyacentes puede tener el paciente y también si la ictericia persiste después de 14 días en un recién nacido de término, es de mucho peligro porque puede tratarse de una atresia intestinal. Un bebé ictérico tiene que ser estudiado toda la vida, ¿no? Porque después de los 14 días, si se tratara de una atresia intestinal, el paciente tendría ya muy pocas posibilidades de sobrevivir. Por eso es una responsabilidad médica que una vez que se capta al paciente ictérico, tenga que ser enviado con pediatría para el análisis e investigación de esa ictericia, para descartar que se trata de cualquier condición que lo pueda poner en riesgo inclusive de morir. Vamos a ver la que sigue. Bien, hablando de la ictericia fisiológica, pues incidencia es muy alta. En los recién nacidos de término del 65%, o sea, es más de la mitad, va a presentar ictericia fisiológica. Y vean, de los recién nacidos prematuros, prácticamente del 80 al 100%, que es todos, de 8 de cada 10 van a estar presentando ictericia. Entonces, ¿es por qué? Pues porque es multifactorial, ¿no? Generalmente la ictericia fisiológica es monosintomática. El bebé solamente va a presentar ese signo de ictericia y nada más. Puede ser fugaz, solamente viene y va resolviéndose al pasar de los días. Es poco intensa y puede apreciarse a partir del segundo día de vida, siendo el pico máximo del color del bebé entre el tercer y cuarto día y ha desaparecido habitualmente al día 10 de haber diagnosticado. Los pacientes pueden tener una bilirrubina total máxima que no supera el 12.9, o sea, es inferior a 12.9. Y siempre es importante, les decía a ustedes, reconocer que no se trate de una ictericia patológica porque eso puede
incrementar de manera acelerada y condicionar un daño con un kernicterus que ponga al paciente en una alteración cerebral importante. La que sigue, por favor. Bien, dentro de los cursos anormales de la ictericia fisiológica, que pues son más frecuentes en prematuros y en recién nacidos de bajo peso al nacer, tenemos que puede ser que en un paciente que tenga consideración de ser una ictericia fisiológica, esta haya aparecido antes de las primeras 24 horas, pero que tenga una duración normal. O sea, significa que sí es una ictericia fisiológica de un curso anormal o un curso no común, ¿no? Otra es que tenga una presentación normal, o sea, es decir, que aparezca entre el segundo y tercer día, pero que aún a pesar de las 6 semanas, o sea, que haya superado las 2 semanas que decíamos, ¿no? Que sea prolongada. ¿Cómo voy a saber, no? ¿Cómo voy a saber todo esto? Bueno, si mi bebé obviamente presenta ictericia las primeras 24 horas y es de riesgo, pues yo lo voy a tener que analizar todo. ¿Todo sale normal? Ah, bueno, pues fue un curso normal de una ictericia fisiológica. Ah, pero es que ahora tengo un bebé que sí empezó con ser ictérico entre el segundo y tercer día, pero ya no duró 2 semanas, duró 3. Dijimos que después de 2 semanas, un bebé sí o sí se tiene que investigar hasta no demostrar lo contrario, que se tratara lo más fuerte de una atresia de vías biliares, ¿no? Ya lo estudié, ya le hice su ultrasonido, ya lo investigué, ya le tomé sus pruebas de CUMS, ya le tomé todo. ¿Todo bien? Ah, pues es un curso normal de una ictericia fisiológica. Y otra es que tenga las dos, tanto que se haya presentado el primer día como que tenga una duración prolongada y que además tenga el paciente alteración o afección sistémica que se relaciona habitualmente a la poca ingesta, o sea, el poco apetito, a la somnolencia o que bien presente coluria en orina o en lágrimas, el color también de la bilirrubina, ¿no? Entonces, estas son presentaciones clínicas de una ictericia fisiológica que yo sé que es fisiológica porque ya lo investigué todo y no hay nada secundario, pues, a un curso anormal, ¿no? Porque lo normal es que se presente entre el segundo y tercer día y que se quite las 2 semanas, ¿no? Pero esos son algunas condicionantes anormales, es decir, no todo lo que no entre dentro de lo que dijimos como normal, digamos, o fisiológico, quiere decir que sea patológico, ¿no? Porque hay cursos anormales. La siguiente, por favor. Hay otro tipo de ictericia que se llama ictericia inducida por la lactancia materna. La frecuencia es de 1 por cada 200 niños de término alimentados al seno materno. Habitualmente también aparece entre el segundo y el cuarto día de vida y puede mantenerse durante varias semanas, inclusive puede superar la parte de lo que llamamos ictericia fisiológica, que dijimos que no superaba los 12,9. Aquí se pueden alcanzar niveles hasta de 27 miligramos por decilitro de bilirrubinas totales y generalmente aquí el niño está comiendo bien, no presenta ninguna manifestación clínica agregada, no tiene complicaciones, y esto pues está determinado por el exceso de lipasa en la leche materna o por el pregnandiol, pero pues todavía está en signo de interrogación porque hay varios estudios que dicen que no es por eso, sino que es por el microsangrado que puede existir a nivel de los pezones de la madre y que es leche con sangre deglutida. Digo, ninguna mamá le va a dar sangre de que tome a su hijo, pero no se ve, ¿verdad? Es microscópico y no se ve, entonces pudiera condicionar también eso la parte de la ictericia, ¿no? Entonces, pero bueno, está todavía en duda en si sí o si no. Y otra causal de esto, pues es la poca ingesta. Recordar que pues las mamás tardan a veces hasta 72 horas en tener una producción correcta de leche materna, de tal manera que la poca ingesta puede enlentecer el tránsito intestinal y eso favorece la presencia de la ictericia a través de la lactancia materna. La que sigue, por favor. Dentro del tratamiento que se le da a esta ictericia inducida por lactancia materna, está, bueno, primero que nada se recomienda iniciar la lactancia al momento del nacimiento. La recomendación que yo les doy es que hay muy pocas veces, sobre todo cuando una mamá es primigesta, es que ya la mamá sepa perfectamente cómo alimentar a su bebé. Una cosa es que haya recibido la teoría en sus pláticas de maternidad y otra cosa es que ya tenga el bebé afuera tratando de comer por un pezón que no es a veces útil para comer, ¿no? Entonces,
Bueno, pues lo más importante es iniciar al momento del nacimiento la alimentación para que estimule la producción de leche materna, pegarlo, pues cada vez que el bebé pida, o por lo menos que sean 10 tomas cada 24 horas, son cada 3 horas una toma, y si dividimos al día entre 3, serían 8 tomas, ¿no? Pero pueden ser que el bebé, por el metabolismo tan rápido que tiene el seno materno, pida más veces leche, no hay problema. Y hay unas recomendaciones que se tienen y las pongo en rojito porque a veces se ha recomendado interrumpir la lactancia materna si el bebé está muy ictérico o tiene bilirrubinas hasta de 20. Se recomienda interrumpir un poco la lactancia materna unas 48 horas y reiniciarla después. En el tiempo en el de la suspensión, pues se recomienda dar fórmula con cucharita o vaso para evitar pues que el bebé se acostumbre al biberón y que la mamá pues no tenga buena producción, ¿no? Entonces se sigue estimulando la producción de leche, pero a veces optamos por interrumpir el seno materno. Hay algunas guías que dicen que no, que el seno materno tiene que seguir, pero pues si ya buscamos que no haya otra causal de hiperbilirrubinemia, pues es muy importante que nosotros hagamos eh, la suspensión para probar si con eso el bebé mejora, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos las causas de hiperbilirrubinemia ya patológicas que pueden ser por sobreproducción. Es que puede ser una alteración o una hemólisis por incompatibilidad de grupo, una hemólisis también por incompatibilidad de RH que ya habíamos visto, una hemólisis por incompatibilidad de subgrupos, por defecto estructural del glóbulo rojo, por falla enzimática del glóbulo rojo, por la presencia de sangre extravascular que ya habíamos dicho los causales, ¿no? El caput, la deglución de sangre, por disminución de la producción también, alguna normalidad obstructiva, o puede ser también mixtas. También puede ser una ictericia por la falta de la lactancia materna o por ictericia de la leche materna, como ya vimos anteriormente, ¿no? Que podría considerarse en algunas ocasiones como patológico. La que sigue, por favor. Los valores de la bilirrubina tóxicos asociados a una encefalopatía aguda por bilirrubina son habitualmente arriba de 25 miligramos por decilitro de bilirrubinas totales. Estos pacientes van a tener más riesgo de neurotoxicidad por la bilirrubina. Generalmente los causales de esta toxicidad o de tener niveles tan altos de bilirrubina es la hemólisis isoinmune, es decir, que el CUMS directo salga positivo, el antecedente de asfixia, el antecedente de acidosis y también las albúminas de menos de 3, el paciente con hipoalbuminemia, porque en el metabolismo de la bilirrubina veíamos que la biliverdina se unía precisamente a una proteína, ¿no? A una albúmina para poder ejercer su metabolismo. Hablando de los niveles tóxicos, pues la encefalopatía aguda bilirrubínica puede tener dos fases, bueno, más bien tres fases. La fase aguda, que es cuando empieza a incrementar la bilirrubina, la fase intermedia en la que el paciente puede tener crisis convulsivas intermitentes o de fácil control, y la fase 3, que es la fase en la que hay opistótonos ya, llantos débil o estridente, apnea, convulsiones o coma. Y en la última fase, pues es la encefalopatía crónica, donde el paciente puede ya manifestar datos pues de déficit motriz, ¿no? Inclusive asociado a la bilirrubina, toman un aspecto más colestásico como verdoso, y pues el paciente tiene realmente ya datos clínicos clásicos de encefalopatía. La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos pues unos núcleos por ahí llenos de bilirrubina del sistema nervioso central. Cuando aparece la bilirrubina no conjugada o también llamada libre, pasa al sistema nervioso central, y estos niveles altos de bilirrubina no conjugada van a sobrepasar la capacidad de una albúmina. Aunque el paciente tenga buenos parámetros de albúmina, puede ser que supere inclusive esto. ¿Y con qué se exacerba? Pues con la hipoalbuminemia, ¿no? Si el paciente además tiene hipoalbuminemia, pues va a condicionar una mayor toxicidad
y esto altera la unión pues de la albúmina con la bilirrubina y le da la facultad o la capacidad de circular pues por todos los sitios del organismo hasta llegar a los núcleos basales o hasta llegar al sistema nervioso central, donde condiciona pues el kernicterus, que pues es una complicación terrible de la hiperbilirrubinemia. La que sigue, por favor. La bilirrubina pues tiene una toxicidad importante porque esta puede incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a provocar un proceso, una respuesta inflamatoria, que eso hace que se permeabilice la barrera hematoencefálica y esto pues desafortunadamente no solo va a permitir el paso de bilirrubina, sino también puede permitir el paso de agentes microbianos que dan como consecuencia pues un proceso infeccioso, ¿no? Que esto relacionado o aunado a un antecedente o algún antecedente de asfixia y la asfixia relacionada a hipercapnia, pues van a dar un daño o una inflamación cerebral muy importante. Y también, pues, la prematurez puede condicionar esta inmadurez de la barrera hematoencefálica y provocar esta misma respuesta inflamatoria. La que sigue, por favor. Dentro del cuadro clínico de la toxicidad a la bilirrubina, pues tenemos la ictericia, que es el color amarillento de los tegumentos y mucosas, el color amarillo de los ojos, el color amarillo de la piel, pues, el exceso de la bilirrubina en sangre, y pues decíamos que la bilirrubina puede viajar por el torrente sanguíneo y dar como consecuencia un kernicterus. El kernicterus, a su vez, pues da como consecuencia una encefalopatía bilirrubínica que fue descrita por primera vez en 1903 y que, bueno, deja bastantes secuelas neurológicas en nuestro paciente, ¿sale? Estas, generalmente, em, la encefalopatía bilirrubínica se observa en pacientes que tienen incompatibilidad a RH, ¿no? Una isoinmunización a RH, y pues generalmente el paciente va a quedar con bastantes complicaciones al final de tipo encefalopatía crónica, ¿no? Va a tener deficiencias motrices, en pensamientos, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? La toxicidad de la bilirrubina da como consecuencia la encefalopatía bilirrubínica y que se encuentra, sobre todo, decíamos, mayormente en pacientes con incompatibilidad a RH. Pueden ser cifras tan altas de bilirrubina de hasta 20 o 30 miligramos por decilitro. Y esta etapa de la toxicidad de la bilirrubina puede tener etapas agudas, crónicas y dejar secuelas que pueden ser graves e invalidantes, ¿no? Que pueden dejar al paciente con toda la necesidad de apoyo. Asistencia a la que sigue. Vamos a ver las etapas de la encefalopatía bilirrubínica. Se dividen en tres fases. La etapa aguda va a tener tres fases. La que sigue, por favor. Esa. La etapa aguda se divide en tres fases y tenemos una etapa crónica. La encefalopatía aguda en su primera fase va a tener el paciente afecciones en la succión pobre, hipotonía y estupor. En la fase 2 encontramos opistótonos, fiebre y convulsiones. Y en la fase 3 puede ser que se encuentre normal el tono ya muscular o que persista con alteraciones del tono. Y ya en la etapa crónica, pues se presenta generalmente en el primer año de vida. Puede condicionar o puede tener conflictos el paciente, problemas de retraso motriz, decíamos, la hipotonía, alguna alteración extrapiramidal y también podemos tener sordera, afección al oído, sordera total o parcial. La que sigue. Vamos a ver dentro de la toxicidad de la bilirrubina cuáles son los factores que disminuyen la capacidad de unión a la proteína, a la albúmina y bilirrubina. ¿Qué disminuye la capacidad de la unión de la albúmina con la bilirrubina? Bueno, hay condiciones clínicas propiamente, la prematurez, la asfixia, la acidosis, el que el paciente se nos enfríe, la hipoalbuminemia, la infección, las infecciones y la hemólisis. Todo eso condiciona que disminuya la capacidad de unión de la albúmina con la bilirrubina. Y las sustancias, o hay algunas sustancias externas que compiten directamente con esta unión, y uno es el aumento de ácidos grasos libres, el aumento de o la administración de medios de contraste, el uso de medicamentos salicílicos y la indometacina
pues pueden condicionar también que haya una toxicidad por disminución de la unión de la albúmina con la bilirrubina. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Los riesgos de ictericia severa pues están relacionados generalmente a su inmunización, a deficiencia de la 6-fosfato deshidrogenasa, algunos defectos de la membrana del eritrocito, ya decíamos igual en otros casos al síndrome de Gleicher-Najar, y también pueden ser personales de acuerdo a la característica al nacer del bebé, puede haber asfixia, acidosis, infección, cefalomatomas, poliglobulia, diabetes materna igual es una causal, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la prematurez, todo eso puede condicionar estos factores de riesgo. Y bueno, pues también hay otras situaciones como la pérdida de peso que el bebé tenga de menos del 10%, hablará de una pobre ingesta, hablará que si mi bebé no tiene una ganancia ponderal la primera semana de vida, pues es un bebé que no está comiendo lo suficiente, eso sería un punto importante. Esta misma hipoalimentación o que tenga ya antecedente de tener un hermano gemelo, puede ser con fototerapia, o que haya tenido un hermano, el hermano mayor, aunque tenga 3 años, también antecedente de fototerapia, pues es un factor determinante, una causal, para que este paciente pues también tenga algunas situaciones, ¿no? Y los recién nacidos de raza asiática, mediterránea o indios americanos también pueden condicionar el problema, ¿no? O sea, que tiene que ver con la genética o con la raza. Hola, hola, hola. ¿Me Hola. escuchan? Sí, Perdón, doctor. se me cortó. Bien. Y estábamos ok, entonces les decía que la pérdida, ¿no? El que el bebé pierda peso, pues definitivamente tiene esa causal, ¿no? Si yo cito a mi bebé a la semana que nació y no ha ganado el peso estimado que debe pesar, que son de 750 gramos por mes, y de ahí divídanle por día, pero no ha tenido esa ganancia ponderal, pues quiere decir que nuestros bebés no están consumiendo la alimentación correcta, ¿no? Y les decía también, ya les había hablado de la raza asiática, ¿ah? ¿Sí me alcanzaron a escuchar eso? ¿De qué, doctora? De la raza asiática, o sea que factores genéticos o tipos de raza también pueden condicionar ictericia. Es que no vi en qué momento se me desconectó. Sí, justo se quedó en eso, doctora. Bien, bueno. Y otros factores, pues hay factores que también pueden disminuir el riesgo, ¿no? Generalmente recién nacidos que son alimentados con fórmulas lácteas, pues tienen menos riesgo en comparación con los que son alimentados al seno materno. Por el motivo tal vez de lo que se puede atravesar por el seno materno, pero también por la condición de que con una fórmula, pues tenemos la certeza de cuánta cantidad está consumiendo, ¿no? O sea, es más difícil que que tengamos deficiencia de nutrientes o deficiencia de líquidos e hidratación. Si alimenta un bebé con fórmula, porque pues ese bebé voy a cuantificar cuánto se tomó. Entonces, bueno, todo eso es importante, ¿no? Y los recién nacidos de términos sanos, pues tienen un porcentaje menor de posibilidades de cursar con ictericia. La que sigue, por favor. Bien, y esta es la escala de Kramer. Esta escala de Kramer es una escala que se utiliza mucho para que desde el punto de vista clínico podamos considerar que un paciente tiene determinado nivel de bilirrubinas. Es una escala de Kramer, no se considera muy exacta. Permítanme un momentito, por favor. Muchas gracias.
Bien, les comentaba que esta es la escala de Kramer. La escala de Kramer es una escala clínica que bien se considera no muy exacta porque puede ser que haya variaciones, ¿no? Puede ser que yo tenga un Kramer 1, pero que el bebé tenga 17 miligramos por decilitro de bilirrubinas, ¿no? O sea, no es absoluto, pero por eso hay que tomarla con mucha reserva, pero nos sirve como médicos para poder, hola doctor, ¿qué tal? Nos sirve como médicos para poder determinar de forma clínica o predecir de forma clínica aproximadamente cuántos miligramos por decilitro de bilirrubinas tiene. Y el Kramer 1 abarca cabeza y la parte del cuello, nada más. En ese Kramer 1, si nosotros tomamos unas bilirrubinas, nos damos cuenta que probablemente tenga de 4 a 7 miligramos por decilitro. Si nosotros tenemos un Kramer 2 que abarque, hola, ¿qué tal? Que abarque desde la cabeza hasta la parte del tronco, el puro tronquito, estaremos hablando de que el paciente tiene más o menos de 5 a 8.5 miligramos por decilitro de bilirrubinas. Si tenemos ya un Kramer 3, que abarca prácticamente la cabecita, el tronco completo, hasta la parte de la cintura y la pelvis, ya estaremos hablando que un paciente puede tener de 6 a 11.5 miligramos por decilitro de bilirrubinas. El Kramer 4 abarcará todo el cuerpecito más la parte de los brazos, manitas y la parte de las piernas hasta las rodillas. Y ya podríamos predecir que tiene de 9 a 17 miligramos por decilitro de bilirrubina. Y si tiene que abarque todo su cuerpecito hasta los pies, estaremos hablando de que tiene un Kramer 5, donde ya tiene además también más de 15 miligramos por decilitro de bilirrubinas, ¿no? Entonces, yo puedo predecir cuántas bilirrubinas tiene a través de la escala de Kramer, pero pues no es muy exacta, ¿no? Les decía hace un rato, puede ser que yo tenga un Kramer 1, pero pues que esté bien, bien intensa la ictericia y que pues el bebé tenga hasta 8.5 miligramos por decilitro de bilirrubinas. Entonces, si nos sirve clínicamente, ténganla muy en cuenta porque ya, y además ya les va a servir porque pueden entender qué significa Kramer 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? La que sigue, por favor. Dentro del laboratorio, pues ya habíamos mencionado que tenemos que solicitar el grupo sanguíneo y RH tanto de la madre como del recién nacido, la prueba de Coombs directo y de Coombs indirecto. Tengo que pedir la biometría hemática con recuento de reticulocitos, sobre todo si sospecho de alguna enfermedad o alguna isoinmunización donde haya ruptura importante de eritrocitos. Tengo que pedir, aparte de la hemoglobina o el hematocrito, sobre todo si sospecho que aparte el paciente esté teniendo destrucción eritrocitaria por poliglobulia o bien que haya tenido pérdida de sangre, ¿no? Cualquiera de las dos. Tengo que pedir bilirrubinas totales seriadas. Cada 6 horas puedo estar haciendo control de bilirrubinas dependiendo de la intervención que yo tenga con el paciente. Si le voy a colocar fototerapia, si lo voy a exsanguinar, tengo que estar haciendo una cuantificación por lo menos cada 6 horas de bilirrubinas. Hay algunas condicionantes metabólicas que es necesario solicitarlas, sobre todo si la mamá tiene algún antecedente de alguna infección durante el embarazo. Idealmente es pedir una serología de perfil de Torch que identificará infecciones perinatales por toxoplasma, por herpes, por citomegalovirus. Buenas tardes. Y bueno, también tenemos ictericia prolongada. También tenemos que solicitar, ¿no? Cuando es de más de 2 semanas. Vamos a ver que tenemos que pedir pruebas hepáticas, estudio de infección congénita, evaluación de sepsis, estudios metabólicos y también solicitar pruebas tiroideas, porque ya vimos que el hipotiroidismo pues es también una condicionante. Solicitar también deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, solicitar valoración por hematología para ver defectos en la estructura de los glóbulos rojos o bien si hay alguna hemoglobinopatía relacionada, pues también pedir los estudios que correspondan, ¿no? O sea, pueden ser muchos estudios. Generalmente no se piden todos esos más que los primeros, digamos hasta la 4, ¿no? Que son bilirrubinas totales seriadas.
Pero ya de ahí en adelante, pues salvo que haya alguna condición que amerite hacer estudios particulares, pues los haremos. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Antes de que el bebé se vaya de alta, cada recién nacido deberá ser evaluado por el riesgo de desarrollar una hiperbilirubinemia. Se tiene que analizar si ese bebé está comiendo bien, si la mamá tiene buena producción de leche materna, si el bebé tiene algún antecedente para presentar ictericia, que puede ser que haya dilutido sangre. Tenemos que identificar, varios factores al momento de poderlo dar de alta, ¿no? Porque si no, pues va a regresar el otro día todo ictérico. Entonces tengo que encontrar, o identificar todos esos factores de riesgo que el bebé pudiera llegar a tener. Y después, pues si el recién nacido ya fue dado de alta antes de las 72 horas de vida, pues se recomienda que se tenga un control pediátrico si es que encontré factores de riesgo dentro de los siguientes 2 días, ¿no? Si el bebé sí tiene factores de riesgo, pues lo puedo dar de alta, pero tengo que citarlo pronto, a los 2 días, para ver que no haya incrementado la bilirrubina. Y si son más pequeñitos, de edad gestacional, o tienen algunos otros factores de riesgo, pues tienen que ser citados a control inclusive antes de esos 2 días, inclusive al día siguiente, o revisiones diarias para ver que no vaya a incrementar la ictericia, porque las mamás y los papás y las abuelitas ven a los bebecitos con ojos de cariño y amor y no, a veces no captan pues el incremento del color, ¿no? Entonces es muy importante que si hay factores de riesgo, pues tengamos que citarlos antes para evaluar cómo se encuentra ese bebé. La siguiente, por favor. En esta gráfica es una gráfica que nos va a ayudar para poder determinar cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a nuestro bebé. Entonces, esta grafiquita va a tener un manejo que nos va a permitir ver para niños de 38 semanas de gestación o más desde el nacimiento, pero que son de 38 semanas de gestación. Cuando los bebés tienen presencia de riesgo o factores de riesgo como sepsis, hemólisis, acidosis o asfixia, se utiliza lo que se encuentra pues debajo de la línea, ¿no? O sea, encontramos todo lo que está en la parte baja. Los pequeños que tienen o que son grandes o más de 12 horas de gestación, de vida, que tienen son más grandes, de 12 horas de vida y que tienen bilirrubinas séricas totales que incrementan o que están arriba de los 50 micromoles o que están arriba de 15 miligramos por decilitro, pues se tiene que seguir también de forma repetida o seriada la toma de bilirrubinas totales séricas de cada 6 horas durante las primeras 24 horas. Y también hay bebés que pueden requerir del uso de fototerapia. La gráfica que está más abajo, las líneas que están más abajo, nos van a ayudar a determinar cuándo tengo yo que exsanguinar a un bebé o cuándo tengo que iniciarle fototerapia. Cuando los bebés son sujetos a recibir fototerapia, pues tengo que considerar la toma de bilirrubinas seriadas cada 4 o cada 6 horas para poder determinar en qué momento ese bebé o ya le retiro la fototerapia o bien en qué momento lo tendría que exsanguinar, ¿no? No es que ya le puse la fototerapia y ya lo dejo ahí, no, sino es que le ponga la fototerapia y aparte le tome las bilirrubinas seriadas para poder determinar si continúa ahí o bien lo tengo que exsanguinar. Dentro del tiempo estimado para poder hacer la evaluación total son de 12 a 24 horas, ¿no? Yo tengo que ver si ahorita le tomé bilis, tiene 15, le pongo fototerapia y a las 6 horas tiene 16, le pongo fototerapia, le sigo con fototerapia. Tiene 18, a lo mejor le pongo fototerapia doble. Sigue con 20, pues lo más probable, no me voy a esperar hasta las 12 horas, lo más probable es que ese bebé pues necesite exsanguinar, necesite aumentar los líquidos, necesite colocar inmunoglobulina, algo, sobre todo si sospecho inicio de inmunización, algo que le ayude pues a ya no estar produciendo tanta bilirrubina o estar excretando tanta bilirrubina indirecta, ¿no? También, bueno, pues hay pequeñitos que pueden presentar también bilirrubina total, que se encuentre con necesidades de exsanguinotransfusión, y para eso tenemos esa tablita, ¿no? Esa tablita
en la línea de puntitos, nos va a hablar de la necesidad de exsanguinotransfusión, sí o sí, ¿no? En pacientes con o sin factores de riesgo. La que tiene la línea punteada y las bolitas, bolita, línea punteada, bolita, son las percentilas para determinar una necesidad de realizar exsanguinotransfusión en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Porque a lo mejor tengo un bebé con isoinmunización, le puse la fototerapia, pero en el momento que yo hago la percentila, me doy cuenta que se encuentra en 13 de bilirrubina, que tiene 72 horas de vida, y que entonces al cruce me da la posibilidad de que lo exsanguine. Y veo, a ver, ¿tiene factor de riesgo? Pues sí, tiene una prueba de CUMS positiva, ¿no? Está isoinmunizando. Entonces, ya no me voy a esperar hasta que alcance más 15, 16, 20, ¿no? Porque si no lo pongo en riesgo de presentar convulsiones. Desde ese punto, yo ya lo puedo exsanguinar, ¿no? Entonces, la línea de puntitos con línea punteada es considerar la exsanguinotransfusión en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar mayor problema con la bilirrubina, ¿no? Y en la parte de abajo, que es la línea continua o la línea punteada, la línea continua es fototerapia sí, solo sí, al cruce me da línea continua, ¿no? Y línea punteada es colocar fototerapia si tiene factores de riesgo. Fíjense cómo pensamos, un niño de término, porque dijimos que era una escala de término, ¿no? Para niños de más de 38 semanas. Y a las 6 horas de vida, mi bebé presenta unas bilirrubinas séricas de 6 y tiene 6 horas de vida. Al cruce me da línea punteada. Pues entonces, aún si tiene factores de riesgo, pues de glúteo-sangre materna, tiene cefalohematoma, tiene una isoinmunización a grupo, con prueba de CUMS negativa, pues tiene factores de riesgo. Entonces le voy a poner bilirrubina, fototerapia. Le voy a poner fototerapia, ¿no? Pero si es el mismo bebé, 6 horas de vida, 6 de bilirrubina y es de término, pues no, tiene 6, no le toca. No tiene factores de riesgo, no le toca fototerapia, ¿sale? Para eso nos sirve la tabla. Para determinar a quién exsanguinamos sí o sí, a quién le ponemos fototerapia sí o sí, o a quién exsanguinamos o a quién le ponemos fototerapia, solo si tiene factores de riesgo. Si no, no. La que sigue, por favor. Bien, tenemos la fototerapia, que es esa luz azul. Algunas fototerapias que han podido ver son blancas, pero estas bilirrubinas lo que van a hacer es que van a convertir la bilirrubina a lumiverdina, que se excreta por los riñones o el hígado, y se considera, bueno, esta luz generalmente, les decía, puede ser azul, puede tener un rango entre 460 y 490 nanómetros. La azul es más afín con el amarillo, por lo tanto, así como en el cabello, ¿no? Cuando tenemos esos amarillos o dorados, le ponemos azul y pues sí, mata el color, entonces permite que el bebé tenga un metabolismo superior. La luz UV generalmente no es muy usada, aunque la luz solar puede utilizarse en algunos niveles. Generalmente se contraindica que un bebé tenga baños de sol, porque pues no podemos cuantificar la cantidad de UV que le va a llegar al bebé y podríamos quemar a ese bebé, ¿no? O sea, hay muchos que dicen, a través de una ventana, dele sus baños de sol, o métase al carro con él y dele sus baños de sol. Y al rato, pues los bebés ya están todos quemados, entonces hay que tener mucha precaución. Dentro de los mecanismos para la colocación de la fototerapia, es importante que se tenga una distancia entre el bebé y la luz de 10 centímetros. Con la mayor exposición corporal, es decir, que la luz abarque todo el cuerpo del bebé y siempre que tenga protección ocular y genital. La protección ocular pues se hace con unos como lentecitos que son eh, como unas gafas, digamos, de tela que a lo mejor han visto, y a nivel genital con el pañal es suficiente.
Igual, pues se puede, si el bebé está en posibilidades de comer, se puede suplementar con fórmula y esto permitirá disminuir la bilirrubina más rápido. O bien podemos incrementar los líquidos endovenosos y esto permitirá también hidratar mejor al paciente y también colaborar con la disminución de las bilirrubinas. Y generalmente la velocidad de disminución de la fototerapia será de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Es decir, si yo tengo 1 hora con fototerapia, en realidad tendría que estimar una disminución de 1 miligramo por decilitro. De tal manera que si yo a las 4 o a las 6 horas le tomo una bilirrubina, tendré que cuantificar que esté siendo eficiente, ¿no? Tampoco vamos a ser tan exigentes. Si no es 0.5 por hora, pero si bajó, pues sigo con fototerapia, ¿no? Tampoco es que, no, si no es 0.5 va mal, no. O sea, si es aproximadamente lo que se espera o lo que se ha encontrado que hace la bilirrubina metabolismo, ¿no? Con 0.5 por hora, pero si es menos no pasa nada. Pasa cuando tenía 17 y ahora tiene 23, ahí sí pasa, ¿no? Pero si tenía 17 y ahora tiene 15, pues a lo mejor no fue 0.5 por hora, pero por lo menos bajó, ¿no? Entonces puedo seguir con fototerapia. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son generalmente los umbrales que encontramos de bilirrubina para fototerapia, no? Por lo regular, aún sin tabla, en bebés de términos sanos, si tienen 15 miligramos por decilitro o más, y los lactantes tienen entre 25 a 48 horas, pues tendré que considerar la fototerapia. 18 miligramos por decilitro en lactantes entre las 49 y las 72 horas y de 20 miligramos por decilitro en los lactantes mayores de 72 horas, sin necesidad de tabla. Si yo tengo 3 días y mi bebé tiene 20 miligramos por decilitro, sí o sí, pues va a requerir su fototerapia, ¿no? Entonces vamos a irlo considerando poco a poco. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra tablita. Esta tablita también nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades de fototerapia, ¿no? Tenemos en la línea punteada los neonatos de bajo riesgo que tengan más de 38 semanas de gestación y que pues no tengan alguna situación importante, ¿no? Que tengan más de 36 y sean sanos. Después tenemos la línea que son rayas más separadas, donde son neonatos que ya tienen riesgo también, que ya son bebecitos que pueden tener algún factor conocido y que pues tengan más de 38 semanas de gestación, y los neonatos de alto riesgo. Los de en medio son de riesgo medio y los de alto riesgo pues son niños de 35 a 37 semanas de gestación, más factores de riesgo que ya requerirán pues el uso de la fototerapia, ¿no? Que pues, pueden usar el cuadrito que yo les enseñé o este cuadrito, el que ustedes quieran. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos otras tablas, ¿no? Aquí la intención es presentarles varias tablas, como ya abarca a bebés inclusive no de término, sino abarca desde bebés de 35 semanas de gestación, en quienes son candidatos al uso de fototerapia, donde no haya riesgo de una hiperbilirubinemia neurotóxica o que cause neurotoxicidad. Y lo mismo, ¿no? Hacemos la variación, cuántos días o cuántas horas de vida tiene y el total de bilirrubinas séricas para poder determinar a quién le corresponde el uso de fototerapia. La que sigue, por favor. Aquí es la otra tablita que abarca bebés también de 38 semanas, pero en este punto es bebés que tienen riesgo, ¿no? Una tablita es para los que no tienen riesgo y otra para los que sí tienen riesgo de neurotoxicidad. Y lo mismo, se hace el cruce de las tablas. Hay de varios, ¿sale? La que sigue, por favor. Bien, dentro de este punto en la fototerapia, pues lo que nosotros podemos encontrar es que la ventaja de la fototerapia intensiva es que puede reducir rápidamente el valor de las bilirrubinas totales séricas y que se puede acortar inclusive la duración del tratamiento y el tiempo de estancia hospitalaria. Otro punto a favor, pues es que existe evidencia de que la fototerapia puede conducir a un pequeño aumento en el riesgo de epilepsia, ¿no? Serían
bueno, más bien sería esa desventaja, la desventaja, ¿no? ¿Cuáles serían los pros y los contras? Pues de utilizar una fototerapia. Se ha relacionado a episodios de crisis convulsivas posteriores, aunque el bebé no haya convulsionado, ¿no? Y otros factores también son a favor, pues es que aunque la luz solar filtrada se ha utilizado también en forma segura, ya vimos que aunque la luz solar sí pudiera ayudar a limitar el episodio de ictericia, pues no es recomendable porque los bebés podrían quemarse, ¿no? Entonces, esa solamente va a ser segura de usar en lugares o en momentos en los que no se cuente o no se tenga el acceso de una fototerapia. Y bueno, dentro de otra directriz que tenemos aquí es que estos umbrales, como los de las directrices del año 2004, o estas formas de atender al paciente con ictericia, se basan también en la opinión de expertos, más que en pruebas que se han investigado, ¿no? Casi siempre los neonatólogos van a tener su propio criterio, su propio juicio. Las tablas existen, pero a veces aunque la tabla diga lo tienes que exsanguinar, pues se aplica la doble fototerapia o se aplica la inmunoglobulina o se aplica más líquido con la intención de poder disminuir la bilirrubina y no exsanguinar al paciente, ¿no? Entonces, generalmente, pues pueden evaluarse varios factores para decidir que un paciente sea la exsanguinación o continúe con la fototerapia. Y también, pues, ya habíamos hablado de las dificultades de utilizar una exposición de la luz solar, ¿no? Creo que esto ya es repetido. La que sigue, por favor. Y bien, la exsanguinotransfusión es el otro tratamiento del que hemos estado hablando. La fototerapia solo es prendo la luz, le pongo sus lentes, uso su pañal y coloco la hora en la que yo le inicié la fototerapia. Es todo. Y ya le tomo seriadas sus bilirrubinas para ver que todo vaya bien. La exsanguinotransfusión, pues es algo que solamente se realiza en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Generalmente se remueve la bilirrubina y también cualquier elemento que esté provocando la hemólisis, o sea, aquí si hay incompatibilidad a grupo RH, pues también a través de la sangre que vamos a administrar, pues se tendrá que reemplazar literalmente la sangre. ¿Y se acuerdan de las alicuotas de la salinoféresis? Bueno, pues volvemos a hablar de las alicuotas. Aquí se va a estar reemplazando sangre por sangre. Se reemplazan pequeñas alicuotas de sangre por una vía o por dos. Lo recomendable es que sean dos catéteres centrales hasta que se haya hecho un recambio del volumen total corporal 2 veces. Se puede hacer conjuntamente una infusión de albúmina 1 a 4 horas antes del procedimiento. ¿Para qué? Para que permita fijar la bilirrubina que quede por ahí y se excrete a través de las evacuaciones. Generalmente puede ser iniciada de forma inmediata si el bebé presenta datos de encefalopatía en las primeras horas, o bien si está bajando mucho la bilirrubina, ¿no? Que ahora en lugar de subir, baje abruptamente, porque eso hablaría de una falla hepática. ¿Cuáles son las complicaciones de una exsanguinotransfusión? Bueno, pues son las infecciones, las trombosis de la vena porta, la trombocitopenia, alguna alteración electrolítica y las enfermedades de injerto contra huésped, que a pesar de que se hayan hecho pruebas de compatibilidad fuera del cuerpo del bebé, pues una vez que introducimos la sangre tenga un choque que sea secundario consecutivo a esta enfermedad de injerto y contra huésped, y también obviamente puede condicionar la muerte. Vamos a ver ahora la siguiente, por favor. Entonces, la exsanguinotransfusión puede ser de 3 tipos, ¿no? Podemos hacer un intercambio isovolumétrico de 2 volemias, que es lo habitual. Podemos hacer un intercambio de 2 volúmenes donde el volumen sea el volumen del recién nacido, o sea, el peso, acuérdense. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el volumen? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Cómo se sacaba el volumen? ¿Se acuerdan? En eso ando, doc. Estoy checando mis apuntes de la clase de policitemia. Pero sí, retomemos la otra vez. Ándenles.
¿10 pesos por 80 Ajá, ajá. o 100? Entonces, ok, entonces pues vamos a hacerle así, ¿no? El volumen que vamos a recambiar a 2 volemias es 2 por, si pesa 2 kilos, serían 2 por 160, ¿no? ¿Sí les quedó? Sí, Ok, entonces 2 por 100, ¿cuánto dije? 2 por, si pesa 2 kilos, 2 por 160. ¿Cuánto es 2 por 160? 320, ¿sale? Entonces, y ahí estaba la respuesta, fíjense. Volumen del recién nacido, 80 por peso, ¿no? Entonces es 2 por 160, 320, ¿sale? Yo le voy a recambiar 320 mililitros de sangre por sangre. Puedo hacer también un intercambio parcial que sea menor a 2 volemias. Este puede ser una para corregir anemia grave o para corregir policitemia, ¿no? Porque puede ser que esté policitémico. Si quiero corregir anemia grave, voy a calcular el volumen del recién nacido por la hemoglobina deseada menos la hemoglobina inicial entre la hemoglobina de los eritrocitos centrifugados menos la hemoglobina inicial, ¿no? Entonces, serían los 160, porque pesa 2 kilos, vamos a pensar que tiene una hemoglobina deseada de 15 y mi neonato tiene 10, ¿no? Entonces, deseada menos inicial, 5. Entonces, multiplicamos también 160 por 5, que son 5, 33, 900, ¿sí está bien? 800, doctora. Muchas gracias. Ay, perdón, no tengo calculador. Aquí estoy sin calculador. Entonces, entre la hemoglobina de los eritrocitos centrifugados, que era la que me dan cuando yo tengo mi concentrado eritrocitario, ¿no? Cuando yo voy y dono sangre, en el concentrado eritrocitario, dice ahí qué hemoglobina tiene el paciente que donó. Vamos a ponerle 15 menos el inicial, que era 10, 5, vuelven a ser 5, ¿no? O a lo mejor tenía 17 para cambiar el número. 17 menos la hemoglobina inicial, 10, 7. Entonces dividimos lo que nos salió entre 7. ¿Cuánto nos sale? 114. 114. Le voy a recambiar 114 mililitros, ¿sale? Y si quiero, ahora que sea por policitemia, porque tiene muchos eritrocitos, voy a poner igual que antes, el volumen a una sola volemia, volumen de recién nacido, el hematocrito deseado menos el hematocrito inicial, sobre el hematocrito inicial. Y volvemos, ¿no? Pesa 2 kilos, son 160 mililitros. El hematocrito deseado es 45 y mi bebé tiene 55. Da como resultado 10, ¿no? Entonces será 160 por 10, 1600. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Entre el hematocrito inicial, que dijimos que era 55, ¿cuánto es? No, 50, perdón. O lo que sea, 55. ¿Cuánto es? 32. Vale, entonces le voy a recambiar 32 mililitros. Y así lo estaremos haciendo dependiendo, ¿no? Son las fórmulas que vamos a tener para poder calcular. ¿De qué depende? Pues obviamente de la condición del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? O no es absoluto, son fórmulas que nos sirven para determinar, ¿no? Pero a partir de su formulario, que espero que ustedes estén haciendo, pues van a poder colaborar más con el doctor Noé. Es decir, yo le calculo cuánto recambio vamos a necesitar, ¿no? Y también de ahí se hacen las alicuotas. Tampoco es que yo le pueda pasar los 32 mililitros, los 160, los 320. O sea, no le puedo sacar 320 mililitros de sangre y luego volverlas a meter, no.
porque en la sacada se choca el paciente. También tengo que hacer alicuotas, decíamos, mínimos de 5 mililitros más bien, perdón, máximo de 5 mililitros por peso. Si pesa 2 kilos, dijimos en el ejemplo, pesa 2 kilos, pues máximo tendrán que ser sus alicuotas de 10. No pueden ser de más, ¿no? Pero si usan alicuotas chiquitas, es mejor, ¿no? Utilizarlas de 5. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se divide ahí. Se dividen los 320 mililitros entre 10. Son 32 alicuotas, ¿no? Entonces le sacamos 32 mililitros de sangre, le metemos 32. Le sacamos 32 mililitros, le metemos 32. Y así hasta que complete el número de alicuotas que me dé el recambio de volumen de 320 mililitros. ¿Se entendió? Sí, doctora. Muy bien. Y la que sigue creo que ya ahí se termina. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Los veo la siguiente clase. Sí, Con, doctora. vamos a ver RCP. ¿Por qué lo quiero iniciar? Porque yo creo que sí me voy a llevar las 2 horas para reanimación neonatal. Está largo el tema. Ya se los pasé a sus compañeros. Si quieren compartirlo, váyanlo leyendo. Es el extracto completo del manual de reanimación neonatal. Entonces váyanlo leyendo también, para que Sí, pues ya doctora. cualquier duda que tengan, vayan viendo cuál es el material, cómo se utiliza, etcétera, porque está muy larga esa presentación, porque es un extracto total, es una presentación que yo ya no hice, que ya hace la American Heart del código de reanimación neonatal, ¿no? Entonces, váyanlo leyendo para que nos vayamos ya un poquito rápido. Si hay dudas, pues las resolvemos, ¿no? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye.